Buenas noches, hoy es miércoles de Mujer Tenías que Ser, con una invitada de lujo. La verdad es que yo estoy muy emocionada, me da mucho gusto estar otra vez aquí en este programa. Señora, que es para usted, señor, que también es para usted, aunque el nombre no le acompañe mucho. Pero bueno, déjenme decirles que esta invitada de lujo a mí me da muchísima emoción, es una gran mujer, un personaje de la vida política y pública importante de nuestro estado. Ella fue la segunda candidata al gobierno del estado ya en la anterior etapa electoral. La primera, tenemos que darle su reconocimiento a la señora del PAN, que platicaremos tal vez de ella, Ana Teresa Aranda. Pero bueno, tú fuiste la segunda, Roxana Luna Porquillo, diputada federal también ya fuiste. Sí. Ahora eres candidata. No, hoy no soy candidata. ¿No? No. Hoy no soy candidata, y eso es una decisión personal. Desde muy temprana edad he hecho política y cuando uno participa en la vida pública se te va el tiempo. Creo que es como cuando eres académica, porque tú te esfuerzas tanto por llegar a un espacio de representación en el caso del partido y en el caso de la academia, pues por ser maestra, doctora, SNI, es todo un proceso. Y bueno, pues decidí ser mamá, ¿no? Nosotros tenemos un reloj biológico, que si nosotros no cumplimos esa etapa, pues se nos va, ¿no? Y la verdad es que decidí ser mamá, decidí no participar en el proceso electoral para ser candidata. Sin embargo, creo que hoy estoy cumpliendo el papel de candidata porque todos los días ando en gira, pero Candidata, Roxana. no soy candidata, pero ando apoyando a todos los compañeros o compañeras del PRD. Qué bueno, para que no digan que el programa de hoy es un programa de política. Fíjense que yo le decía a Roxana poco antes de entrar al set que yo recuerdo mucho a esta mujer en el activismo social, de un evento en particular que seguramente Roxana nos platicará en unos segundos, que yo le he pedido que nos platique, porque yo tengo la imagen de una diputada federal cercana a la gente, que además te costó llegar a la diputación porque decían, bueno, Roxana es de un pueblito, ¿no? De aquí de Puebla, y Roxana es mujer y está muy jovencita, ¿y por qué ella? Y bueno, siempre inicio el programa platicando, preguntando, y de ahí quisiera que pasaras al tema Chalchihuapan y que les dieras el contexto un poco a nuestro público, principalmente a aquellos que no son de Puebla. Pero van dos preguntas ya directas, Roxana. La primera, ¿qué se siente ser mamá y cómo empatarlo con la vida pública y con la vida política? Que ese es el origen y el motivo de este programa, de cómo nos ha costado a las mujeres abrirnos paso. Y el segundo, este tema de Chalchihuapan y cómo finalmente tú acompañaste no a una familia, a un pueblo entero. Sí, ¿no? La verdad es que antes de venirme, y lo voy a decir con toda la confianza porque somos mujeres y lactamos quienes somos madre, y mi hermana se ríe y me dice, ¿quién te iba a imaginar ahorita en tu casa escuchando canciones de dormir? Porque el bebé lo tuve que haber dejado dormido porque tenía que venir, ¿no? Patricio se llama, tiene 9 meses, ahorita muy pocas veces lo dejo, siempre anda conmigo. Yo creo que ese niño nació haciendo política porque se adapta muy bien y quien ha convivido con él sabe que no tiene mayor problema para andar con mamá, que lo carguen, que lo vean. Entonces es una etapa muy bonita, yo estoy muy contenta y cumpliendo este rol de mamá política, ¿no? Porque yo pensé que podía deslindarme del trabajo social o de la política, pero pues no, tenemos una responsabilidad y pues nos gusta, ¿no? O sea, es algo con lo que hemos crecido y que pues nos va comprometiendo día a día. Y bueno, pues el asunto de Chalchihuapan, hasta suspiro porque sí, no solo fue Chalchihuapan, yo inicio desde como los 17 años un activismo muy fuerte en la zona de Ocoyucan, porque se traía un proceso postelectoral por las juntas auxiliares. Logramos que Antorcha, uno de los 3 juntas auxiliares que traía el mayor conflicto, pudiera repetirse el proceso electoral, y de ahí
logro hacer un trabajo político con la gente de gestión con bienes comunales, que ha sido una disputa muy fuerte entre la gente, con Antorcha Campesina, la iglesia, el control de un salón de área para la gente no antorchista. Y bueno, todo esto tiene un antecedente también de mi padre, que mi padre toda la vida fue un luchador social y alguien muy cercano a las comunidades. Tú no llegas solas a las comunidades diciendo, a ver, soy abogada y quiero que me hagan caso, ¿no? Bueno, en ese entonces ni era abogada todavía, era estudiante, pero el hecho de ser la hija del dirigente, pues como que te daba confianza con la gente y te permitía hacer trabajo político. De ahí, de repente, me volví la abogada del pueblo. Yo atendía cada semana asambleas, porque ahí se tenía una representación de resistencia de un jefe por manzana. O sea, una organización tan estructurada que ningún partido político lo puede tener. Tenían ubicadas cuántas familias tienen, cuántos hijos tiene cada familia, quiénes son antorchistas, quiénes no eran antorchistas, quiénes se quedaban a velar el salón, quiénes iban a los plantones. Entonces, muchas veces, pues, mi vida política inició en Chalchihuapan, hasta que se da el conflicto de las juntas auxiliares por la reforma del 2014, donde se define que deben de desaparecer en la ley orgánica municipal, y hay una convocatoria que hacemos nosotros con varias comunidades. En ese entonces estaba Xicale, estaba Karina, éramos parte del mismo equipo político, estaba Tzicihuacán, varios municipios en defensa de que pues esta reforma no se llevara a cabo porque atentaba con la organización comunitaria de los pueblos. Y además yo soy defensora de los pueblos originarios y además yo sí creo que es la participación directa de la gente. El hecho de quitarle las autoridades a estas comunidades rompe de manera inmediata el tejido social, porque no hay quien ponga orden. Todo lo centralizan en el municipio, y hay comunidades, juntas auxiliares que están a 1 o 2 horas de la comunidad, y entonces la gente empezó a tener problemas porque si había un difunto no había quien te expidiera el acta el acta de defunción, porque habían concentrado los registros civiles. Fue todo un movimiento. Entonces, un día de tantas y tantas asambleas que habíamos tenido, logramos conformar la CEDIP, que fue el Consejo de Juntas Auxiliares, algo así le denominamos, y decidimos hacer una movilización, y el acuerdo era que en todo el estado íbamos, porque era un movimiento estatal muy fuerte, que teníamos que manifestarnos sobre todas las carreteras, ¿no? Entonces, pues la participación siempre fue muy buena, porque los presidentes traían un arraigo muy, muy fuerte, y esto de las juntas auxiliares y de los registros fue la lucha de los pueblos, o sea, cuando eran reconocidos como autoridades. Y bueno, pues en ese conflicto, pues hay una decisión del gobierno del estado a través de seguridad pública para detener a los manifestantes que deciden cerrar la Tlixcayol, en este caso los de Chalchihuapan, y en ese momento disparan balas de goma. Me acuerdo que en ese momento yo estaba en cámara, estaba sesionando, inmediatamente me trasladé. Era un lugar controlado por los habitantes. Me acuerdo que ya eran como las 7 de la noche y había barricadas, o sea, era la guerra. Del otro lado, la policía, ¿no? No había interlocución con el gobierno del estado, había una decisión de entrar, ya sabíamos que había heridos, y en ese momento yo entro y pues yo le digo al gobierno que me permita destrabar, desestabilizar, que no había necesidad de más confrontación, que ya había gente herida. Y pues eso fue como parte, así en grandes rasgos, pues que tuve la capacidad y la confianza. Yo creo que lo más importante, que la gente me cree. En ese momento la gente decidió escucharme. Fue una adrenalina muy fuerte, porque decirle a la gente en ese momento que había que replegarse cuando había heridos, cuando habían golpeado, pues es muy difícil, y yo tuve que haberlo acordado primero con los presidentes auxiliares que estaban ahí, después con la gente, y salir ahí al palco de la presidencia a decirle que había que irnos. Que regresar. ¿No? Sí. Fue una experiencia muy, muy difícil, pero de verdad creo que son historias que he vivido, y que eso me sorprendió, la capacidad de enfrentar las cosas, y me puedo considerar que soy una mujer muy valiente.
súper valiente. Hoy que hago un recuento de mi vida y que puse un alto, porque sí puse un alto, porque la etapa de ser madre y estar embarazada, pues, y la pandemia, pues como que te lleva a parar y hacer un recuento y dices, ¿qué hice, no? Pero bueno, pues es parte de lo que vivimos ahí, pero lo más importante fue la confianza y el arraigo de siempre estar ahí en esa comunidad. Bueno, de este conflicto, que era lo que yo le comentaba a Roxana, yo la recuerdo, el conflicto fue mucho más amplio, un pequeño perdió la vida, sí. y bueno, la verdad es que todos los que trabajábamos en ese momento en los medios de comunicación o que habíamos estado en el activismo, pues habíamos acompañado al pueblo, porque fue una pérdida no solamente de una madre, fue la pérdida de un pueblo entero, y yo recuerdo a Roxana caminando bajo un cielo estrellado, increíblemente estrellado, en la comunidad de Chalchihuapan, con todo el pueblo. Sí. ¿No? Muy duro, muy triste ante la pérdida de este pequeño, el pequeño Tehuatlíe, pero también difícilmente vemos a un diputado federal volver con su gente, caminar con su gente, y bueno, esto sí lo has tenido tú, Roxana. Bueno, no hice eso, los mototaxistas, todos los presos políticos, de verdad, traerme a los senadores, convencerlos que tendríamos que entrar a la cárcel, a Abraham Cordero, convencerlos que teníamos que mantenernos unidos, a Chichihuacán, Zetamena, me volví la defensora de todos los problemas que había generado pues las decisiones de Rafael Moreno Valle en ese entonces, y que de alguna manera yo me sentía comprometida porque fue mi formación. Yo entendía que no tenía límites y que cuando yo llegué a la Cámara me propuse que quería hacerla mejor. Y no sé si hice el mejor trabajo, pero sí logré acompañar y visibilizar lo que estaba pasando en Puebla. Se contó la represión en Puebla pues por todo lo que nosotros generamos y porque de alguna manera fue una lucha sola, sin políticos. Hoy todo el mundo habla de la represión, hoy todo el mundo habla del morenovallismo, hoy todo el mundo, sí, pero nadie. Todos tenían miedo y bueno, pues la lucha la hicimos con los pueblos, con la organización y con asambleas todos los días, pueblo por pueblo, así, metódico. Y la verdad es que la gente muy disciplinada, logramos caminar más de 10,000 gentes a la Ciudad de México. Era una capacidad de convocatoria de organización, porque el lema era defendamos nuestros derechos, defendamos nuestra tierra, pues porque estaba el tema de las expropiaciones, estaban ya los presos políticos, estaba el derecho al trabajo digno, los tianguis con José Juan, los despojos de los tianguis para los mercados, los negocios que se generaron en Cholula, pues toda una historia. ¿Has sentido miedo alguna vez? Que digas, híjole, no sé si voy a salir viva de esto. Sí, creo que sí, pero nunca ha sido por estos conflictos. No, ha sido, no sé, mi adrenalina es tan fuerte que ya después es como digo, ¿y cómo lo hice? Soy muy aventada. Te voy a contar una experiencia muy rápida. Yo tenía, no sé, como 19 años y yo iba ahí en una marcha en Cholula porque en el 94 hicieron un convenio en Santa María Cuescómac con el gobernador Bartlett del agua, y entonces hoy si vas a Cuescómac ya no hay agua, entonces organizamos todas las juntas auxiliares y en ese momento Oaxaca era el presidente y veníamos la marcha, yo venía con mi papá. Y entonces me acuerdo mucho que me decían, Roxana, ya están deteniendo a los compañeros. Y yo le decía, sigan, pero ya se llevan a tu papá. O sea, mi papá era el dirigente, le digo, sigan. Y yo llego al Zócalo con la gente y me quedo así. Y todos, ¿qué hacemos? Y yo no sabía qué hacer. En eso veo toda la multitud que llegó el gobernador, ¿no? Y en ese momento corro y jalo al gobernador del cuello. Le digo, acaban de detener a mis compañeros. O sea, no dije mis papás, eran mis compañeros, era mi dirigente, era mi papá. Era otros compañeros que habían detenido. Y me salto para decirte que llego en la noche, yo bien emocionada, ya no sé por qué yo llegué más tarde y mi papá ya estaba en la cocina y estaba muy serio. Y me decía, oye, siéntate. Y yo, papá,
saqué. Yo de repente me vi en un ayuntamiento con el gobernador y me dice, ¿qué quieres, mijita? Yo quiero a mis compañeros. No, ya quiero a mis compañeros, yo ni siquiera los temas de demandas. Y mi papá me decía, Roxana, eres muy atrabancada. Y me decía, sí, no. Yo creo que mi papá se dio cuenta de que qué hice de mi hija, ¿no? ¿Qué hice? Porque la verdad es que yo lo veía, yo siempre lo acompañé, yo aprendí de él y pues es algo que con lo que naces, con lo que creces y con lo que te forman. Y yo estoy muy agradecida por él, por mi madre, pues porque me permitieron ser una mujer libre, una mujer sin prejuicios, una mujer con mucho valor y además pues muy trabajadora. Es de alguna manera, esto que tú dices es un mensaje para las mujeres que nos ven y que nos escuchan, además, que no hay límites, ¿no? Que los límites están en la cabeza de uno. Roxana, cuéntanos un poquito de tu vida estudiantil. Ay, bueno, pues yo, pues mira, es que el origen te marca. Pues yo soy hija de una madre trabajadora del Círculo Infantil de la UAP. Entonces, quien sepa quiénes nos formamos en el Círculo Infantil, pues con un modelo que la clase trabajadora en ese entonces, con terrazas, implementó el modelo del high school, aquí de las libertades, ¿no? Y que, pues mi mamá era la trabajadora social, fue fundadora de eso, y mi papá, pues un dirigente aquí, en la zona de los Cholulas. Esa es mi formación. Y hace unos meses alguien me decía, platicando de Patricio, oye, y es que, ¿a dónde lo metemos? Y es que el problema tuyo, ¿te has dado cuenta que no te gustan las reglas? Y es que el modelo que tú tuviste, por eso es importante. Y sí es cierto, o sea, a mí sí me, y yo soy de la de, ¿pero por qué? ¿Yo por qué? O sea, no. Sí, siempre pongo como mucha resistencia a las cosas. Mi formación fue pues ese modelo, hasta el kinder, y toda mi vida estuve en el Cisneros, allá en Cholula, un poco contradictorio en la formación ideológica de mi papá, Partido Comunista, el PSUM y mi mamá, pero pues nos formaron en una escuela católica en donde a veces recibíamos a los jueves a los testigos de Jehová, en donde a veces nos llevaban a la escuelita dominical de aquí de La Juárez, escuela cristiana. Pero, ¿sabes qué? Hoy que soy adulta, creo que mi papá quería que conociéramos todo. Quería que después definiéramos qué íbamos a hacer, pero que sí estaba preocupado pues, por nuestros valores y no tanto por un asunto de educación, sino más bien por un asunto de valores y que te permita pues ir consolidando ser una buena persona. Y entonces él creo que decidió que mi padre y mi madre permitieron que fuera por la vía de la religión, pero creo que nadie quedó como emocionada de que, ay, ahora voy a ser súper católica o voy a ser X religión, ¿no? Eso es otro tema, pero creo que eso fue parte de nuestra... Terminó con la universidad, abogada, la verdad es que he sido un poco desordenada en mis estudios. Empecé una maestría en civil y mercantil en la UAP, no la terminé. Terminé ya la de Derechos Humanos en la Ibero. Estoy por titularme, pero hasta ahí ahorita. Bueno, para nuestro público, el Círculo Infantil es el espacio, la guardería, donde los trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tienen el derecho de dejar a sus pequeños, efectivamente con un sistema muy libre, pero que de alguna manera es este acompañamiento inicial, ¿no? Que les permite llegar a la universidad bajo el modelo ideológico de la Universidad Autónoma de Puebla. Enrique Castillo, vamos a ver qué nos comentan. Saludos para la licenciada Roxana Luna Porquillo, una extraordinaria mujer y líder social. Jessica Meneses, saludos Rox desde Domingo Arenas. Margarita Serrano Fuentes, saludos desde San Salvador el Seco. Miren, de todo el estado tenemos. Yali Luna, saludos desde Cholula. Los chicos de Centros de Abastos te envían saludos. Ricardo Villafaña, cómplice de Moreno Valle. Hay que leer todas, Ricardo. Sí, claro, claro. Nidia, saludos Eli, saludos. Laura Cortés, saludos Laura, un beso. Fabiola, arriba Rox. Gracias. Isidra Antonio, qué mentirosa señora, solapaste todo lo malo que hizo Moreno Valle cuando ya no fueron las cosas a tu conveniencia, ahorita lo comentas. Sí. Sofi Baez, saludos, Elina, éxito, un abrazo por favor. Erika, saludos Rox, ¿qué opinas de la alianza electoral con el PAN? Ya van tus preguntas, Va. Jimmy Flores, saludos Elina,
muchísimas gracias. Félix Zabaleta, Laura Alicia también, un beso por favor para Veracruz. Yolanda Hernández también saludos. Y bueno, ahora sí, el micrófono es tuyo. Son muchas cosas. A ver, empecemos por la primera. Sí, claro. Que cómplice de Moreno Valle. Uh-huh. Mira, estamos viviendo, creo que una falta de interés, de información. Creo que eso se nos hace fácil hacer señalamientos sin saber qué es lo que ha implicado la lucha y la defensa de los derechos en su momento. Todo es una coyuntura. Y la verdad es que no toda la vida puedes estar peleando. Y fue un proceso para mí, O sea, es un proceso porque no toda la vida es no. Efectivamente, yo concluí la defensa de todos los que me pidieron hacerlo, A nadie le dije nunca no. Y quizá este chico que diga que soy cómplice, pues no sé si haya algún día marchado, haya participado, haya estado, pero fueron muchos meses de desgaste y fue mi vida, o sea, fue mi vida. Pero también había acabado el conflicto social, habían indemnizado a Chalchihuapan, que no fue una decisión mía, habían salido los presos políticos, unos los acompañamos y otros los defendimos y ganamos, unos aguantaron, otros decidieron acordar por su vía, otros negociaron registro civil por miedo, pero no fue una decisión mía. O sea, yo jamás dije, a ver, aquí está, toma y acuerda, ¿no? Nunca, nunca. La primera vez que me senté, que nos mandaron a traer a Gobernación, pedí que el rector Fernández Font, en ese entonces de la Ibero, nos acompañara como testigo. Porque yo tenía que legitimarme en las decisiones. Y yo creo que eso me permitió avanzar y hoy me permite regresar a las comunidades, porque a nadie le he quitado nada. Y todo el movimiento, puedo decirte, Celina, que me costó a mí económicamente y al PRD. Los más de 100 camiones que se movilizaban, los desayunos, las comidas, las cenas de los plantones en México, lo hicieron todos los diputados, senadores que mi equipo político, oigan, Roxana tiene plantón, nos hacemos cargo de los desayunos, porque todo eso cuesta. ¿Quién rentaba baños? ¿Quién rentaba carpas? O sea, ese movimiento no se dio de manera fortuita. Y fuimos nosotros. Entonces, jamás ha sido un asunto de ir y decir, me voy a vender, o sea, porque ni tengo precio. Yo creo que ni las mujeres tenemos precio, las mujeres tenemos dignidad. Quien hace política también tiene que entender que todo este ciclo, pues tiene que ir tomando definiciones. Y hay tiempos, además. Y hay tiempos. Pero yo cuando fui candidata a la gobernatura, yo muy emocionada, dije, el movimiento social me va a apoyar, porque yo los apoyé la 28 de octubre, todos. Y me llevé la sorpresa que me dijeron, pues no creemos en los partidos políticos, ¿no? Y entonces entendí, pues así es esto. O sea, yo estaba equivocada pensando en que podía ser recíproco. Y entonces me preguntó mi dirigente Héctor Bautista, oye, Roxana, o sea, yo te pregunto, ¿te quedas en el movimiento social o haces política? Y defínete. Porque, pues, en este proceso tenemos que definir si vamos o no vamos en una alianza. Ya fuiste candidata a la gobernatura. Logramos lo que queríamos, el objetivo. La más joven. Y que venía de un movimiento social. Así es, ¿no? Acompañada, o sea, y no fue una locura, o sea, yo feliz, aprendí, todos quienes me acompañaron, hoy que vuelvo a recorrer el estado, ayer que anduve en la sierra y que voy, o sea, la gente me conoce, es una satisfacción, porque ni la mejor universidad del mundo te va a dar esta experiencia que tienes. Pero yo lo he hecho con mucho amor para generar unas alternativas a este estado, porque se lo merece, y yo lo hice muy convencida, pero nadie le he quitado nada. Y sí tuve que tomar una definición y me dijeron, si te vas a quedar en el PRD, ya no nos da porque tenemos que ir a una coalición. Hay una coyuntura política en donde el PRD le insistió a Morena que pudiéramos ir juntos y Andrés Manuel dijo que no. Y el PRD necesita mantener una estructura, necesita tener candidatos y necesitamos que participes en el proyecto si te quedas en el PRD.
Y entonces viene el proceso 2018 y pues digo, el movimiento social pues me dijo que no creía en esto, o sea, creyó en el movimiento y lo hicimos juntos, pero entonces yo me voy a la vida institucional y la vida institucional son los partidos políticos y dije, está bien, ya no tengo como que pendientes nada, o sea, cada quien fue resolviendo sus temas. Y pues soy candidata y soy siglada por el PRD. Pues sí, el PAN tenía que votar por mí. Yo creo que no votó por mí, porque había o sea, me la jugué. O sea, había como que todavía ese enojo de ellos porque le hice daño a su gobernador y por parte de otros que por qué estaba ahí. Pero yo quería llegar a la diputación en ese momento porque sé que soy una mujer comprometida y necesitamos diputados con una voz fuerte. Desde entonces yo ya no veo una oposición o alguien que esté diciendo qué es lo que pasa en Puebla. Yo por eso quería estar en la Cámara. Y bueno, pues la coyuntura fue una coalición, pues sí, y hoy hay una coalición, pues también, pero yo soy del PRD, yo siempre tengo una identidad y me he formado y lo voy a seguir defendiendo. ¿Se han tomado malas decisiones? Sí. Bueno, la semana pasada, perdón, te interrumpo un segundo, Jesús Giles, aquí en este set, se puso el chaleco del PRD. Bueno, ahí tengo mis comentarios, pero está bien. Yo lo que digo es, no me perdonan nada a mí, pero sí le perdonaron a Barbosa, ¿no? Que se fuera Morena y que se llevara a todos los senadores del PRD. El costo político de todo este proceso de Morena lo ha pagado el PRD y a mí se me duele mi partido. Como yo soy una mujer de partido, pues yo no me voy a ir. Y a mí me propusieron ser la candidata de Puebla Capital, luego que antes de la gobernatura. Pero yo creo en esto, creo que es necesario generar equilibrios, creo en seguir manteniendo el partido hasta donde nos dé. Y lo vamos a seguir defendiendo porque hacemos política. Y bueno, pues eso es parte espero haya quedado un poco claro de por qué las coyunturas, los momentos, pues van cambiando. Bueno, déjenme decirles, y no en defensa de tu figura política, sino en defensa de Roxana, la mujer, que para mí es empoderada, que es valiente, que es el propósito de este programa, mostrarle al público que las mujeres podemos hacer política. Crítica siempre va a haber, ¿no? Por supuesto. Y más dura. Y más dura. Y esta es leve, pero déjenme decirles que si algo yo reconozco de Roxana y de muchas de las mujeres de la vida pública es que nosotras las mujeres, cuando cometemos alguna decisión, tomamos alguna decisión o cometemos algún error, somos medidas con una vara mucho más dura que hacia los hombres, ¿no? De entrada. Bueno, ahorita ya lo vimos. ¿Quién te critica? Los hombres. Así es. Sea, eso es porque la política somos muy pocas las mujeres que estamos observando qué están haciendo las demás mujeres. Somos muy pocas. El hecho de criticar sería inmediatamente visibilizada. En cambio, como es muy normal en la comunidad de hombres, se pierde. Sí, los errores y la corrupción es tan normal que las mujeres siempre en el trabajo público, en las periodistas, en las académicas, en las políticas, vamos a ser mucho más criticadas, vamos a hacer medidas diferentes, ¿no? Tenemos que hacer el trabajo mucho mejor. Y esto, pues, de alguna manera habla bien de nuestro trabajo y de esta posibilidad que tienes, Roxana, de hoy tener el micrófono y dar tu versión, de esta versión humana de ti, ¿no? Sí. De esto es lo que ocurrió, esto es en lo que yo creo, esta es la decisión, y me parece loable porque además, si algo yo reconozco en ti, es que todavía tienes este amor por la gente, este amor por el pueblo, a pesar de que el movimiento social ya no continúa tanto y que puedes seguir caminando libremente por las calles. Hay muchos políticos que ya no lo hacen, ¿no? Terminan el cargo y se van, en tu caso no. Se nos está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría que pudieras darle un mensaje a las mujeres de cuál ha sido tu experiencia como madre, como esta mujer de la vida pública, cuál ha sido tu experiencia además, o cuál es el consejo que tú les puedes dar en un país de feminicidios, en un país donde hay mucho todavía por construir, en un país donde las mujeres todavía tenemos que trabajar el doble para poder tratar de tener un poco de reconocimiento. ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo decirle a nuestras niñas y a nuestras mujeres, a nuestras amas de casa, a nuestras jóvenes, que sí se puede? Es difícil decir sí se puede cuando no tienes dinero, es difícil decir sí se puede cuando te están madreando, cuando tienes a un tipo que no puedes dejar, es difícil cuando tienes un hijo que consume drogas. Y te lo cuento porque yo convivo con mucha gente todos los días, mantengo centros de abasto con la gente, platico con la gente y en su mayoría son mujeres. Pero yo lo que
digo es que todas las mujeres tenemos que ejercer la sororidad y tenemos que hacer valer que todo lo que existe de instituciones sean sensibles para atender este tipo de casos. Tenemos que pensar en nosotras, tenemos que estar sanas, tenemos que estar saludables para tomar las mejores decisiones, porque nos descuidamos por los problemas que hay en nuestro entorno, pero mamá necesita estar fuerte, las mujeres tenemos que estar fuertes y tenemos que aspirar a ser las mejores comerciantes, las mejores amas de casa, las mejores profesionistas, las mejores mujeres que podamos ser el ejemplo para nuestros hijos. Yo debo decir que hoy con mamá a veces no me la creo. Yo creo que en la vida hay bendiciones y creo que la bendición que me pudo haber dado la vida es mi bebé. O sea, con eso me quedo. No me importa lo demás. O sea, he ayudado a muchas mujeres, he participado, las he impulsado, muchas se han ido, muchas no lo han valorado, pero puedo decirte que me siento muy contenta porque mi mayor satisfacción es llegar a un lugar y ahora entiendo a mi papá, que te ofrezcan de comer, que seas la comadre de alguien, que seas la amiga de alguien y que sepas que cuentas con muchas mujeres. Yo les digo a todas que nos preparemos, que nos eduquemos, que impulsemos a más mujeres porque esta sociedad ante esta situación económica está dejando estragos muy difíciles y la única salida es la organización. La organización comunitaria como un modelo de activar la economía y además de generar nuevas formas de convivencia. Pues ya la escuchó usted, ya la vio usted, insisto, Roxana Luna Porquillo, para mí una mujer de gran valía, esta mujer que yo la tengo en esta imagen caminando con su pueblo bajo un cielo estrellado en la noche más triste de Chalchihuapan. Para mí ella es Roxana Luna, fue un honor estar con ella. Gracias, Celina. Seguiremos recibiendo comentarios. Roxana, por supuesto, está con todo el cariño a la disposición de resolver cualquier duda. Les agradecemos mucho en esta emisión y el próximo miércoles nos volvemos a ver en Mujer Tenías que Ser. Muchas gracias.